Queridos estudiantes, estamos en nuestra tercera semana. Seguimos con el diseño y la planificación de una clase de enseñanza bíblica, ¿no? Y esto es sumamente importante y les comparto que todo esto tiene un valor. ¿Cuál es el valor que tiene eso? Primero, planificar una clase nos garantiza dirección y propósito, ¿no? Cuando una clase está bien estructurada, no se queda en ideas dispersas, ¿no? Disparando por aquí, por allá, una cosa, un concepto, ¿no? Que no se entiende, ¿no? Sino que lo ayuda el discípulo, lo ayuda el alumno a los objetivos, tanto objetivos de conocimiento que queremos entregar o en lo práctico, darle herramientas para poder utilizarlas en la vida cristiana y en la vida ministerial y en el servicio, ¿no? Y en lo espiritual, ¿no? Su vida alcance una madurez, un carácter necesario, ¿no? Responde a realidades del discípulo. Esa es la realidad. Diseña una clase conociéndose el contexto, los retos diarios, las luchas espirituales de los alumnos. Permite que el mensaje bíblico sea pertinente a su realidad y a sus necesidades y transformador. Integra la vida práctica y la vida espiritual. No se limita a un conocimiento bíblico, sino que se conecta la palabra de Dios con las decisiones, relaciones, finanzas, temas emocionales y demás áreas de la vida cotidiana. Fortalece el rol del maestro, ¿no? Un plan bien elaborado le da esa seguridad, esa firmeza, para presentarse y exponer su clase, ¿no? Dándole claridad, confianza, ¿no? Y el maestro con ello puede guiar, corregir, animar, edificar a sus discípulos con un rumbo bien definido. Facilita la organización del tiempo y los recursos, ¿no? Porque cada sección, ¿no? Tiene un tiempo acotado que le ayuda al alumno y al maestro no perderse en ese corto o mucho tiempo que tenga en cosas que no son del objetivo de la clase. Genera impacto, ¿no? O sea, que atiende las necesidades de los discípulos, respaldada por la Biblia, por las escrituras, y es un instrumento de cambio integral. No se busca un cambio solamente en el ámbito espiritual, sino integral de todas las áreas de la vida, ¿no? De tal manera que produzca el carácter, la fe y esa réplica, esa multiplicación, ese anhelo de compartir y de servir, ¿no? Promueve continuidad y crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque evita improvisaciones y asegura que este proceso, porque el proceso es enseñanza y aprendizaje, sea progresivo, ¿no? Por etapas, por temas, de acuerdo a la programación, ¿no? Formando así discípulos sólidos y líderes resilientes. Vamos ahora a ver la formulación de un tema. Ya hemos hablado de los objetivos, de los pasos previos, que se analiza, se hace un diagnóstico de la situación de los discípulos, de los líderes, de los hermanos de la iglesia. Entonces, vamos a hacer esto. Primero, hay que diferenciar. Tema y título son totalmente diferentes. El tema es un tema general, pues, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar del perdón, yo quiero hablar de las finanzas, yo quiero hablar del amor de Dios, yo quiero hablar de la salvación. Esos son temas generales, ¿no? Amplios, y de ahí se pueden desglosar en subtemas, ¿no? O sea, ese es un área de interés que se quiere tratar. Por ejemplo, quiero hablar a las familias de la iglesia, ¿no? Quiero hablar sobre las buenas comunicación, ¿no? ¿De qué voy a enseñar? ¿De qué tema? ¿Sobre qué trata en forma general el tema? Ese es el tema. Y el título, en cambio, es la forma concreta y específica de lo que se va a enseñar, ¿no? O sea, es ese contenido general transformándolo en algo mucho más claro, mucho más preciso, por ejemplo, ¿no? De lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, pues, ¿no? El título me dice a mí qué es lo que se va a hacer, a quién va dirigido eso y cómo se va a hacer y con qué propósito. Miren ustedes, por ejemplo, un tema sería servicio con humildad en el liderazgo cristiano, la resiliencia espiritual en tiempos de prueba, ¿no? Entonces,
si yo quiero un título ya más específico, ¿no? Hablando de liderar sirviendo, el modelo de Jesús para la iglesia es mucho más específico, ¿no? Voy a hablar del modelo de Jesús sobre el liderazgo cristiano. Líderes firmes en la tormenta, por ejemplo, ¿no? Hablando de resiliencia espiritual, o sea, cómo perseveramos en la fe y en la esperanza, ¿no? Todos estos nos van dando ese tema y título es totalmente, tema es general y el título es más concreto, mucho más específico. El tema es amplio, de un tema general, yo voy a hablar sobre los diezmos, tema general, ¿no? Yo voy a hablar de la honestidad, es tema general, pero puedo hacerlo más específico, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una clase para varones, por ejemplo. El tema sería el liderazgo espiritual en el hogar. Ese es el tema general. Ahora el título, varones de valor, ¿no? Varones de valor, guiando a la familia en la voluntad de Dios. Ya es un tema mucho más claro, de ese tema general, ya hay un tema mucho más detallado. No, ¿por qué? Porque lo que yo estoy tratando de enfocar es resaltar la responsabilidad del hombre de ser líder espiritual de su casa, guiando con amor, con ejemplo y con servicio. Entonces, yo ya tengo claro. Ahora, y ahí está mi texto, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un ejemplo, ¿no? Usted elegirá el texto, pero esta es una forma de iniciar, ¿no? Previo a lo que ya hemos hablado, de buscar las necesidades, usted ya ha identificado cuál es la necesidad, en qué área, por ejemplo, ¿no? A veces podemos pensar que hay varones que no asumen esa responsabilidad de ser líderes espirituales de su hogar. Entonces, usted ya tiene clara esa película y lo transmite, ya tiene usted un pequeño esquema. Vamos a otro ejemplo. Ahora vamos con las damas. Por ejemplo, una clase para damas, por ejemplo. Un tema general, la mujer virtuosa y su influencia en la familia y la iglesia, ¿no? Entonces, ese es un tema amplio, la mujer virtuosa y su influencia en la familia y la iglesia. Pero un tema pequeño puede ser mujeres de impacto, sirviendo con sabiduría y fortaleza en Cristo. O sea, resaltar el rol de la mujer como formadora de la fe y testimonio en su hogar y comunidad, ¿no? Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, yo busco un tema general y un título que impacte, un título más amplio, ¿no? El título, por lo particular, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace el título? El título nace del objetivo general que buscamos. De ahí nace, ¿no? De ahí podemos sacar el título, digamos. Por eso es que primero se buscan las necesidades del alumno, luego se determina cuáles son las áreas que se necesitan fortalecer, mejorar, dependiendo a quién va dirigido, ¿no? Y luego de eso se hace el objetivo general y de ahí recién se hace el título. Esto es muy importante. Ahora, sigamos viendo, por ejemplo, yo tengo otras clases aquí, por ejemplo. Yo tengo un tema, es un tema, la identidad en Cristo para los varones. Por ejemplo, yo puedo decir que el título es Viviendo como guerreros de Dios. José 1:9, ¿no? Dice, ¿cuál es el objetivo general? Miren ustedes, fortalecer a los hombres y a la convicción de su identidad y llamado en Cristo. Por eso que arranco con un verbo indefinido. Fortalecer, acción, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito, ¿no? Que reflexionemos todos de la necesidad de depender más de Dios y escribir un compromiso personal de fe. Ese sería, digamos, lo que yo quisiera al terminar la clase. Otra clase, por ejemplo. Yo tengo otra clase. Virtud y testimonio, hablando de las mujeres. Luz en su hogar y en su comunidad. La mujer como influencia, siendo luz en su hogar y en su comunidad. Ahí está ahí un texto. O sea, ¿qué es el objetivo? Otra vez un verbo, ¿no? ¿No? Inspirar a las mujeres, miren que es inspirar, ¿no? A las mujeres a vivir con sabiduría, integridad y testimonio transformador. Y por ejemplo, una aplicación, identificar 3 áreas en las que puede ser luz
en su entorno familiar y comunitario. ¿Ya? Otro tema, por ejemplo, un tema amplio, liderazgo cristiano. Eso es amplio, ¿no? Entonces podemos estudiar el modelo de Jesús para la iglesia en cuanto a un liderazgo de servicio, ¿no? Entonces yo hago mi objetivo primero, recordar a los líderes que el verdadero liderazgo se fundamenta en el servicio humilde, ¿no? Entonces, organizo un acto de servicio de equipo, visita, ayuda comunitaria, apoyo a miembros necesitados. Este puede ser una post clase para como habíamos hablado, para evaluar, ¿no? Y para afirmar esta labor que estamos haciendo de enseñar sobre el verdadero liderazgo, ¿no? Y que es de servicio, ¿no? Por ejemplo, un tema sobre la resiliencia en la fe, o sea, a pesar de las circunstancias, cómo esa fe puede levantarse a pesar de las adversidades. Ustedes le buscan líderes, yo quiero hablar sobre líderes firmes en la tormenta, o sea, preparar a los líderes para enfrentar pruebas, ese es el objetivo, sin desmayar, inspirando a la iglesia con esperanza. Entonces, miren, tantas cosas que se pueden organizar para yo ya tengo una ruta, un mapa por donde voy a seguir. Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos ver, ¿no? Y que es importante que nosotros veamos, es el diseño y la planificación de la clase, pero mirando ahora sí lo que hemos hablado ya anteriormente, el proceso, ¿no? Este es el proceso integral, ya no es de una clase, pero este es el proceso integral de una iglesia. Ustedes que son líderes, que son pastores, porque una cosa es el proceso de una clase y el proceso de toda la enseñanza cristiana en la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que busca, no? Que toda la enseñanza esté fundamentada y enseñada en Cristo y las Escrituras. Saber, conocer cómo está la iglesia, cómo están los discípulos, cómo están sus líderes, porque este es ya lo macro, ¿no? ¿No? Entonces, segundo, hay que diseñar las enseñanzas que se van a dar con objetivos que impacten de forma integral al individuo y lo desarrollen en mente, corazón y acción, en habilidades, en práctica, ¿no? Usar metodologías dinámicas y innovadoras, ¿no? Como ustedes me han dicho, señores estudiantes, hay que ser creativo, ¿no? ¿No? Yo un día fui a enseñar una clase o estaba dando una clase y por ejemplo llevé yo ahí una vasija de barro, ¿no? Y todos estaban a la expectativa de que iba a ser esa vasija de barro, de pronto la cogí y la dejé caer al suelo y se hizo 1000 pedazos, ¿no? Para mostrarles cómo la vida, ¿no? Cuando nos tumba lejos de Dios nos puede hacer añicos. Ellos no se van a olvidar de esa ilustración, no se van a olvidar de esa anécdota, no. Hay que ser creativo. Como el Señor usó diferentes metodologías, diferentes objetos, historias, parábolas. Entonces, nosotros tenemos que ser creativos. Luego, no todo debe quedarse en la teoría, hay que promover la práctica y la experiencia. Un trabajo de campo con los alumnos, o si estoy hablando de las finanzas, bueno, vamos a hacer un presupuesto de las finanzas para los esposos y las esposas, la familia, en fin, ¿no? Y luego viene lo que significa evaluar. Evaluar no es tomar un examen, eso ya lo vamos a mirar, ¿no? ¿Qué es evaluar y qué es retroalimentar, ¿no? Entonces, tiene que ver con corregir cosas, ¿no? Enderezar, ayudar a estos discípulos a enmendar cosas y animarlos a seguir adelante. No se trata de evaluarlos, calificarlos y expulsarlos y dejarlos de año. No, eso no es. En el cristianismo no es eso. Por eso se encarga la educación formal. Entonces, impulsar al individuo, impulsar a los miembros de su iglesia, impulsar a los miembros de su clase a una misión y un discipulado que realmente impacte la comunidad, ¿no es cierto? Y luego ese seguimiento que es orar y monitorear a cada alumno, a cada miembro de la iglesia.
Ahora, una cosa es prepararse, una cosa es planificar y otra cosa es exponerla. Cuando yo expongo ante los demás, vamos a ver esos pasos. Primero, debe haber una oración y preparación espiritual, ya lo hemos hablado, ¿no? Para que esté garantizado el accionar del Espíritu Santo y de su palabra, de la palabra de Dios, para que todo no sea algo teórico, sino algo transformador en la vida de ellos, ¿no? Siempre es interesante cuando se empieza, ya una clase se expone, empezar con una introducción inspiradora. Puede ser una frase, puede ser una ilustración, puede ser un objeto, puede ser muchas cosas, ¿no? La idea es capturar la atención y conectar a los alumnos con el tema de la clase que voy a tratar, la vida real de lo que están experimentando. O sea, en otras palabras, hay que despertar el interés y la disposición al aprendizaje. No vaya a una clase sin despertar el interés, sin conectarse con el alumno y conecte al alumno con lo que usted va a enseñar. Y luego presentar objetivos claros, ¿no? Yo no puedo cambiarlo de la noche a la mañana al alumno. De pronto en la primera clase le voy a dar algo de conocimientos, segunda clase vamos a hablar algo sobre las herramientas y habilidades, cómo puedo ponerlas en práctica y luego sobre las actitudes, ¿no? Lo que me deja esta clase, que el alumno se comprometa, que es que el alumno sienta la necesidad de aplicar estas enseñanzas o estas herramientas a su vida diaria, ¿no? ¿No? Entonces, debo tener, ¿qué es lo, con una claridad? El propósito es lo que quiero alcanzar en la vida de los alumnos a través de esta clase o de unas 4 clases o en el mes, lo que sea. Todo de forma progresiva, ¿no? Como les dije yo, ¿no? Es un baguette grande que lo divido en pedazos. 3 partes, 4 partes, depende, ¿no? O sea, ellos van a saber que usted tiene claro a dónde va y lo que espera de ellos. Luego hay que ser claro en la exposición del texto, ¿no? En su interpretación para no confundir a los alumnos, que esté relacionado. No puedo poner cualquier tema, porque se me ocurrió. No, el tema tiene que estar relacionado. Hay que buscar una concordancia con las palabras precisas del objetivo de la clase, ¿no? Sí, sobre lo que usted está tratando, ¿no? O si yo estoy hablando sobre la fe, no puedo comenzar a hablar sobre el rapto, por ejemplo. O sea, o sea, hay que tener coherencia, eso se llama coherencia en lo que enseñamos, planificamos y exponemos. Métodos creativos, dinámicas, puedo hacer una parábola, puedo hacer una pregunta, puedo reunirlos en grupo para que ellos me contesten una pregunta y ahí les doy pocos minutos y ahí de todos exponemos, ¿no? Que sea algo, pues por supuesto, que no se olviden fácilmente, ¿no? Bueno, preguntas reflexivas, ¿no? Que el aprendizaje sea algo vivencial, ¿no? Colaborativo, ¿no? Eso se llama el constructivismo, o sea, usted no le dice todo y le abre el coco y ahí le mete toda la información, no, permite que él reflexione, que él aprenda practicando, ¿no? Compartiendo, por ejemplo, su experiencia. A mí me pasó esto, me pasó tal cosa, esto, yo también lo vi, yo vi esto. O sea, hay que dejarlo que construya estas experiencias y guiarlo nada más. El maestro es una guía, ¿no? Que aplica enseñanzas a la vida personal y ministerio, ¿no? Tiene que tener practicidad, ¿no? Relevancia, ¿no? Y luego hay que tener un cierre motivador. Puede ser una frase inspiradora, un desafío concreto, una síntesis de lo que he estudiado, ¿no? Para que ese mensaje perdure, ¿no? Luego, observar la participación de ellos, si están captando, esa es una forma de evaluar. Eh, Hay que analizar los resultados espirituales. ¿Por qué? Porque yo tengo que mejorar el proceso, ¿no? Yo cada día tengo que mejorar ese proceso, ¿no? Para que eso me conlleve a verdaderos impactos en la vida de los líderes, de los miembros, de los hermanos, de los discípulos. Luego, esta es la guía de preparación que ya nosotros la estamos viendo, ya la hemos visto, son algunos pasos, ¿no? Eh,
y luego qué hace el maestro, el valor, su propósito que va a enseñar, y usted va haciendo un checklist. Esto lo vimos la semana anterior, pero creo que era importante recalcar. Luego viene la clase práctica. Vamos a hacer una clase práctica. Yo voy a hablar sobre la familia y las finanzas. Primera, identificación de la necesidad. Yo le voy poniendo un checklist, ¿no es cierto? Yo pongo un checklist. ¿No? Detectar que muchas familias cristianas enfrentan deudas, conflictos y estrés por falta de planificación financiera. Aquí hay un ejemplo real. Entonces, ¿cuál es la identificación? Reconocer que la Biblia tiene principios para la vida diaria, incluyendo las finanzas. Yo tengo que medir eso, ¿no? Primero, los líderes, el alumno, los discípulos, deben reconocer y expresar que el tema responde a su realidad, a su necesidad. No es un tema por tomarlo, ¿no? Ahora, yo tengo aquí tres objetivos. Saber que quiero que conozcan, conocer los principios bíblicos de administración financiera, por ejemplo. ¿No? ¿Qué quiero que ellos eh, eh, sientan en su actitud? Que pueden desarrollar un carácter íntegro y contexto en relación con las finanzas, ¿no? ¿Qué quiero que sepan hacer? A elaborar y aplicar un presupuesto familiar cristiano, ¿no? Ahí yo les puse un texto bíblico. Esto solamente es un texto bíblico, ¿no? Pero está relacionado. Sabiduría adquiere sabiduría. Ahora, los líderes entienden que deben aprender a manejar sus finanzas y aplicarlo a su vida y ministerio. Por ejemplo, yo quiero lograr a través de una reunión grupal, reúno grupo, y ahí pueden expresar cómo van a cambiar y qué acciones van a tomar, ¿no es cierto? Puedo hacer una dinámica grupal, ¿no? El tema. El tema es muy importante, ¿no? Definir el tema, la mayordomía financiera en la familia cristiana. Entonces, ya tengo el tema. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No, ese no es un texto, parece que yo lo puse. Entender que el problema no es el dinero, sino la mala administración y la mala relación con el dinero. ¿No? Ok, puedo decirle, yo quiero evaluar, a ver, ¿cuál es la diferencia entre dinero y el amor al dinero? Son dos cosas diferentes. Y ahí le voy poniendo un checklist. Luego, ¿no? La exposición bíblica, ¿no? Yo pongo una serie de textos, una dinámica, que hagan un presupuesto familiar sencillo, ¿no? Motivar al líder, al hermano, a los pastores, a los maestros, a lo que sigue, a elaborar con su familia un plan financiero real y aplicarlo por un mes, ¿no? ¿No? Entonces, después de que le pongo una meta, a ver, va a hacerlo por un mes, ¿no? Luego voy a evaluar qué aprendiste, qué aplicaste tú en este plan financiero, ¿no? ¿Cómo te ayudó? ¿No? ¿Qué cambios hay? ¿No? Ir viendo los cambios que se produjeron, ¿no? ¿No? Un seguimiento, ¿no? De una forma. Esta es la plantilla, entonces, ahora sí. Ya después de tanto tema, ahora vamos a tener una plantilla y esta plantilla es fundamental, es una plantilla relevante, ustedes lo saben bien, ¿no? Y es necesario para que ustedes puedan no solamente eh, organizarse, sino que también ustedes puedan ayudarnos a mejorar su tarea. Por ejemplo, esta ya es la definitiva. ¿Cuál va a ser el tema de la clase? Eso es lo más sencillito. El texto bíblico, ya ustedes han hecho lo previo. Y los objetivos, que quiero que conozcan, quiero que sepan hacer y cuál debe ser su actitud. Sí, yo quiero cambiar o no quiero. ¿No? Una ilustración real, una historia, lo que sea. Luego una introducción para conectarnos con la vida real, ¿no? Y luego la explicación bíblica, pues, ¿no? Y textos bíblicos complementarios que se pueden usar. ¿Qué dinámicas voy a usar? ¿No? Voy a hacer preguntas, voy a usar la mayéutica, hago una pregunta para que los alumnos comiencen a expresarse, ¿no? Puedo hacer una actividad grupal, ¿no? Puedo hacer una discusión sobre un tema, etc.
¿no? Cómo esto se puede aplicar a la vida cristiana. El ministerio los puedo guiar a ellos. ¿Y cómo esto podemos aplicar? ¿No? Y usted los va guiando, los va guiando. ¿Y cómo va a evaluar eso? ¿No? Participación en clase, la reflexión, los cambios que usted ha observado, qué sé yo. Y luego una frase de cierre o motivación final. Y el último tiene que haber notas del maestro, ¿no? Una retroalimentación. ¿Qué hice bien? ¿Qué fue flojo en mi enseñanza? ¿Qué puedo mejorar? Esto es una evaluación y una mejora continua. ¿Cómo mejorar para la siguiente clase? En esta clase mismo, yo hice unos cambios después de la primera clase, porque vi que era mucho material. Entonces, yo tuve que hacer una retroalimentación y una mejora a todo, y ahora hemos hecho un cambio, ¿no? Espero que sea mucho más eficiente la enseñanza sobre la innovación pedagógica cristiana. Mire, una de las cosas que más fallamos es entender todas las dimensiones del ser humano. El Señor lo expresó, pero nosotros no lo hemos comprendido totalmente. Pensamos que la iglesia solo debe preocuparse por la vida espiritual. Es muy triste eso, porque la gente sufre muchas otras cosas, espirituales también, y que esa debe ser su fortaleza, pero ¿qué otras cosas, no? Y que para mí es muy importante que nosotros tengamos. Miren lo que dice este texto, ¿no? El mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no? No habla de una parte, sino por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, aquí está hablando de tres dimensiones, el espíritu y el alma y el cuerpo, y el ser completo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿No? Mire, debemos entender que la enseñanza cristiana es un puente entre la fe y la vida diaria de los niños. No solo entre una parte, una sección, una dimensión. Por eso es que hay que innovar para abrir caminos, para que la palabra de Dios transforme cada dimensión del ser humano. Porque el ser humano llega a la iglesia o llega a la fe con mucha necesidad. Problemas familiares, falta de paz, ¿no? Conflictos en el trabajo, qué sé yo. Aceptación, hay muchos que no se aceptan a sí mismos, ¿no? Viven deprimidos porque se sienten marginados, porque, o sea, hay tanto, hermano. Entonces, la palabra debe tocar áreas que están allí y que el ser humano necesita que sean tocadas para ser transformadas, para ser renovadas. Mire, el hombre y la mujer integral tienen cuatro dimensiones: la mente, el cuerpo, sus emociones y su espíritu. Alma, ¿no es cierto? Podemos decir alma que podemos estar reuniendo a la mente y las emociones. Podría ser, pero está el espíritu, el cuerpo, el mente. Aquí están las cuatro dimensiones del ser humano. Cuando yo preparo mi clase debo entender eso, ¿no? ¿No? Que las personas que acuden, ¿no? Tienen esas dimensiones, tanto en la parte biológica, en la parte física. La mujer sí sufre muchos cambios hormonales, ¿no? Que son importantes para la respiración, en el caso de la dimensión biológica, la salud, el cuidado personal a través de la higiene y el ejercicio, ¿no? Entonces, hay muchas personas que sufren mucho, pero a veces sus problemas son físicos, son fisiológicos. No se alimentan bien, no hacen ejercicio, llevan una vida sedentaria. Algunos hablan del cortisol, ¿no? Y los afecta, el estrés, etcétera. Por eso la dimensión física, la del cuerpo, también es importante atenderla, ¿no? La dimensión social, ¿no? Se refiere a la interacción entre la familia, la comunidad, los amigos, el entorno laboral y cultural. Esas son otras dimensiones que se desarrolla una persona en la vida real, ¿no? Tiene interacciones con la comunidad, con los profesionales, laboralmente, en el sitio donde está la cultura de su país, etcétera, ¿no? Y hay una dimensión emocional, ¿no?
es la capacidad de reconocer y entender y gestionar sus propias emociones, inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo controlo, cómo cuido todas esas dimensiones para mantener un bienestar emocional ante los desafíos de la vida? Hay personas que son más fuertes y otras son más débiles, se desploman fácilmente ante una pequeña adversidad. ¿Cómo ayudarlos en esa dimensión? La dimensión espiritual, el sentido de la vida. Hay personas que se levantan y que no tienen sentido, sus vidas no carecen de sentido y de propósito, se levantan vacías, ¿no? Porque no han alcanzado un sentido de vida, un propósito, ¿no? La conexión con el Señor, con nuestro, más profunda, con nuestro Dios, ¿no? Una relación más trascendente, una experiencia más, más profunda. Otros hablan las mismas dimensiones del desarrollo de la persona, las clasifican en la siguiente dimensión: física, social, espiritual, cognitiva de conocimiento, comunicativa con el resto, estética con su forma de verse, emocional, ética con sus valores, ¿no? Y las subdividen, ¿no? Aquí hay algunas cosas. Miren, hay que tratar de los valores cristianos en la iglesia, sí. Un valor, por ejemplo, puede ser la perseverancia, el valor, la tenacidad, la honestidad, el hablar con la verdad. O sea, hay tantos valores cristianos que superan a los del mundo. Hay otros que hablan de que los componentes y las dimensiones del desarrollo humano integral corresponde a la familia, el trabajo, a los hábitos, a la virtud, al sentido de la vida, a la sociedad. Hay muchas formas de agruparla dependiendo del enfoque, pero estas dimensiones son la realidad, ¿no? Otros lo han clasificado de esta forma. Yo traigo estos cuadritos, ¿no? ¿No? Eso es, hay lo mismo que hemos hablado, pero cada uno de alguna forma efectiva, ¿no? La palabra dice: no os conforméis, sino transformados por medio de la renovación, primero de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo empieza aquí. Hay que conocer primero. Hay que conocer la palabra. Hay que conocer la voluntad de Dios. Hay que conocer lo que Él nos enseña. De modo que si alguno en Cristo está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Y cuando habla de nueva criatura, habla de todas las dimensiones. Cuando un cristiano ha tomado la decisión de brillar en Cristo, wow, puede encender la esperanza de toda una ciudad. A veces pensamos que ese chico, ese joven, esa pareja que está allí en una iglesia, que está usted en un huequito, en una aula ahí metido donde no hay micrófono, no hay cámara, usted enseñándole a ese joven, ayudándolo a ese discípulo, a un cambio de vida, a tener herramientas, a cambiar su carácter. No sabemos lo que puede ocurrir con esa familia, con esas parejas. ¿Cómo pueden ser de impacto para su comunidad? No es el vano el trabajo que hacemos, ¿no? Aquí viene algo que es muy importante: la evaluación, el seguimiento del aprendizaje del alumno o el discípulo, ¿no? ¿Por qué se evalúa? La pregunta sería esa. Se evalúa para mejorar, pues, para corregir lo que tal vez hicimos mal o estamos haciendo mal, o lo que no alcanzamos a comprender bien. Por eso se evalúa, ¿no? Y el seguimiento también. Vamos a mirar cada una de estas definiciones. Primero, la evaluación del docente, ¿no? Cristiano, no solo porque mide su capacidad pedagógica y dominio bíblico, muy bien, miren ustedes, pedagogía y dominio bíblico, sino que también la coherencia entre su enseñanza y su testimonio de vida en Cristo. No puedo enseñar lo que no vivo, ¿no? Claro que eso está ocurriendo muchas veces en la iglesia.
pero yo como maestro no puedo dar ese ejemplo. Este proceso de evaluación me permite identificar las fortalezas y las áreas de mejora en mi labor formativa, para que el desarrollo de mis alumnos, aparte que es la fidelidad bíblica, que tenga una pertinencia espiritual, que tenga una aplicación práctica, sea inspiradora, pues. Por eso debo ver, ¿no? Verme en un espejo. ¿Dónde estoy fallando? Personalmente y también en mi área como docente. ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de mejora? Me gusta hablar en positivo, ¿no? Áreas de mejora en vez de decir debilidades. La evaluación del docente cristiano garantiza un ministerio educativo más efectivo y eficiente, donde la enseñanza no es solo una transmisión oral del conocimiento, sino que modela es forma el carácter, inspira la fe a los verdaderos seguidores de Jesús, a sus discípulos, ¿no? Por eso la evaluación es importante, porque es importante la evaluación del aprendizaje del discípulo del alumno, ¿no? ¿No? Por parte del maestro, porque permite verificar no solo la comprensión de la palabra, sino también la aplicación de los principios a la vida diaria, esos principios bíblicos. Este seguimiento también ayuda a identificar el crecimiento espiritual, los retos personales superados o no, las áreas donde el discípulo necesita mejorar acompañamiento, oración y enseñanza. No todas las personas son iguales, todas reaccionamos de forma diferente. Así la evaluación se convierte en un medio de cuidado pastoral y formativo para asegurar que un discípulo genuino, ¿no? Donde el conocimiento de la palabra, del conocimiento de la escritura, se traduce en transformación de su carácter. No es un hombre resiliente, es un hombre tenaz, es un hombre que no lo mueven así nomás de su fe, ¿no? Y de su servicio. Yo sirvo a Jehová sobre cualquier cosa. El seguimiento, en cambio, del alumno eh, es, es muy importante. O sea, tomemos esa palabra, acompañarlo en el proceso de crecimiento. Es como un padre y una madre que lo guía, lo ayuda a seguir avanzando, ¿no? O sea, va más allá de lo teórico, de cumplir un requisito y ya irme a mi casa. No, no, no. El seguimiento es para que el alumno practique, madure y dé frutos en su vida, ¿no? Allá es el trabajo real, más allá del objetivo de la clase sencilla que se terminó. A través de ese seguimiento es una forma de animar, de orientar, de corregir, ¿no? De acuerdo a las necesidades reales del discípulo, ¿no? El seguimiento es una herramienta del discipulado integral que garantiza primero perseverancia en la fe, formación sólida en Cristo, ¿no? Entonces, la evaluación debe ser continua, debemos sentarnos, ser reflexiva, ¿no? Eh, Esto es muy importante, ¿no? Para comprender qué tanto estamos llegando, qué tanto la enseñanza. Mire, yo puedo prepararme, pero el impacto lo da la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es una dependencia del maestro que aviva esa llama en su corazón para enseñar como Jesús, con esa pasión, con esa empatía, esa compasión, porque ellos nos necesitan. Un discípulo es un ser humano integral, ¿no? Que está pidiendo ayuda como nosotros y necesitamos extenderle esa mano, ¿no? Entonces podemos concluir que la evaluación, el aprendizaje son vitales porque permiten identificar si el crecimiento bíblico y ministerial del alumno, más allá de la simple adquisición de conocimiento, está dando frutos. Se puede identificar las fortalezas, las debilidades, si se están practicando los valores cristianos, si esa persona está viviendo la palabra, escudriñando la palabra, ¿no? Hay que hacerlo con amor, sabiduría,
con estrategias más efectivas, ¿no? La evaluación se convierte en una herramienta de acompañamiento espiritual. Me gusta esta palabra, acompañamiento, un tutor acompañando, ¿no? Asegura un discípulo auténtico, transformador. Esto es clave para salir del molde, ¿no? ¿No? Si no tenemos estas áreas, muy difícil se puede transformar ese carácter, esa vida de mi alumno. Un gusto y nos encontramos en la siguiente clase.